Listo. Listo. Bueno, bueno, en principio, muchas gracias por la invitación al ingeniero Federico. Realmente fue una presentación medio, como dicen los mexicanos, medio quema ropa. Vamos ya. Vamos a tratar de aprovechar bien la media hora. Bueno, la experiencia nos está indicando ya desde la década del 70 que las empresas siempre dependieron de previsiones económicas para intentar asegurar su futuro. Después, en la década del 80, 90, ya se comenzó a hablar de reingeniería y reestructuración y reducción de personal para mantener en funcionamiento. Y ya después, en la década del 90, comenzó a aparecer ya la automatización, la informatización, llegando a todas las empresas. Y los ingenios azucareros siempre estaban un paso atrás. Entonces es necesario que nosotros ya nos colocamos a la par de esto. La industria 4.0 ya llegó y tenemos que incluirnos porque es la única manera de salir adelante. Y dentro de esa inclusión se hace necesario y es una obligación forzar a la gente a darles herramientas y capacitarlos para aprovechar esa tendencia que ya es irreversible a través del lazo de control y darles herramientas de gestión. Y en una segunda etapa, que es la que estamos proponiendo, que ellos materialicen qué es lo que manejan, porque la única manera de que ellos puedan sensibilizar es sabiendo qué es lo que pueden conseguir o cuánto que se está perdiendo. Por eso exige una competencia de los ingenieros de proceso y este análisis de datos nos provee la información para esa toma de decisiones. Donde más se pierde en la industria azucarera es hablando de ingenios azucareros que procesan 100% caña para azúcar. No es el caso de aquí de Brasil. Donde más se pierde en el ingenio es en la miel final, que representan prácticamente el 50% de la pérdida en polen caña. Ya el ingeniero, el colega de Pantaleón, colocó un patamar mayor, más en síntesis el 50%. Para ello, ¿cómo controlar eso? Existen dos parámetros de control. Esta herramienta ya fue presentada en un principio hace unos años en ATAN en México y nosotros la estamos aprofundando. Entonces, dos parámetros de control. ¿Cuál es? Uno es el volumen, que es representado por los kilos de miel final por tonelada de caña, y el otro es por la calidad, que es representada por la pureza de la miel final. Son dos parámetros que fluctúan y dependen de varios factores. Entonces, es una variable dependiente en función de dos variables independientes. Para ello, utilizamos una herramienta sencilla, que es un análisis de regresión lineal múltipla, que es una herramienta barata y accesible porque está no Excel y es indicado para relacionar dos o más variables independientes. Entonces es buscar por dónde caminar para reducir las pérdidas. Así, en un ejemplo banal para que aquellos que no están habituados a esto, es bastante sencillo. Por ejemplo, trabajo en una inmobiliaria, tengo el precio del departamento y lo planillo en función del tamaño y de la edad del apartamento. Son una variable dependiente de dos independientes. Puedo colocar más variables,
por ejemplo, la ubicación, si hay supermercados, si hay escuelas, si hay policías, si hay, bueno, por ahí va. Entonces, planillo eso en el Excel y habilito mi función análisis de datos. Y la función análisis de datos, creo que aquí me está molestando un poco la visualización, no sé si da para sacarla. Más el análisis de datos que nos da el Excel. Se mira bien, se mira bien. Bueno, eso que a mí no me está dejando ser más explicativo, más está bien. El análisis de datos de Excel me da todos esos números en donde lo más importante comienza a través del F de significación. Ese F de significación tiene que ser menor que 0,05. ¿Qué es lo que significa si es menor que 0,05? Que mi modelo es válido. Entonces, ese es el primer punto. El segundo punto es ver los mismos coeficientes para las dos variables independientes, que también tienen que ser 0,05. Entonces, si son menores de 0,05, me dice que existe una relación entre esas dos variables independientes con la variable dependiente. Entonces, aquí, por ejemplo, en esta corrida, son menores de 0,05, entonces la relación es válida. Y esta misma análisis de datos me da los coeficientes que corresponden a cada variable independiente. Este es uno y este es el otro. También me da el R cuadrado. Y el R cuadrado significa cuán íntimamente está relacionado estas dos variables con la variable dependiente. Cuanto mayor sea, o sea, mayor es 1, mayor sea el R cuadrado, mi modelo es válido. En otras palabras, significa que estas dos variables representan el 94% de las variaciones de la variable dependiente. Y a través de estos dos coeficientes, yo consigo hacer la fórmula que me va a mostrar cómo es el precio del departamento. Es igual al coeficiente B1 por el tamaño del apartamento, más el coeficiente B2 por la edad del apartamento, más una constante que está aquí. Bueno, entonces entrando con un par de variables aquí, tamaño y edad, me sale el precio del apartamento y existe un 94% de probabilidades que caiga dentro de la media. Ese es el análisis de datos. Bueno, ¿cómo que hacemos para aplicarlo al ingenio? Tomamos estos son datos de la zafra pasada, de 3 ingenios del exterior, planillamos los más de 250 análisis y los kilos de mieles producida, y el Excel nos da las 3 fórmulas. La pérdida de la miel final respecto a polen caña en el ingenio A es igual a ese factor por los kilos más 0,4 por la pureza menos esa constante. De la misma manera para el ingenio B y para el ingenio C. Todo es a través de los boletines de laboratorio. Y lo más importante, ¿cuál es el peso de cada una de las variables, de los kilos y de la pureza? A través de eso me está indicando cómo puedo bajar. O sea, ¿trabajo encima de los pesos o trabajo encima de la pureza? Si lo logramos graficar, vemos que el ingenio A, los kilos de miel final por tonelada de caña tiene un peso de 23%, entonces en los kilos estoy tranquilo. En el ingenio B ya los kilos representan un 85% encima de la pérdida. Y en el ingenio C estoy mitad y mitad. Aquí yo tengo que trabajar encima de las dos variables. Desde ya hay diferentes caminos para reducir esas dos variables. Haciendo este mismo análisis ya en esta zafra, en un ingenio brasilero que procesa 100% de caña para azúcar, son uno de los pocos que hay, se tiene que la pérdida en la miel final es igual a 0,3 por los kilos de miel final
más 0,5 por la pureza más ese coeficiente. Eso fue planillado. ¿Y qué nos está diciendo? Que el peso de los kilos es un 86% y el peso de la pureza es un 14%. Entonces me está indicando que el camino para reducir mi pérdida es a través de los kilos de miel final. Entonces vamos atrás de los kilos de los miel final por tonelada de caña. Bueno, ¿y cuáles son los factores que afectan la cantidad de miel final? El primero es el suelo, la región y el clima. Nosotros tenemos la suerte del mundo azucarero de haber visitado varios regiones, saliendo ya de Tucumán, en donde el clima nos toca unas 2 o 3 heladas por zafra, menos 4 grados, hasta llegar a Brasil con climas de tipo desierto, o México mismo, que mantiene esas temperaturas. Y cuando hablamos de región de cultivo, en Brasil aquí se tiene 10 tipos de suelo, entonces no es lo mismo la caña que cultiva en una región que en otra, porque los suelos son diferentes. ¿Por qué? Y eso implica encima del coeficiente reductor de ceniza. Ese coeficiente en la Argentina es 0,8 y llegamos ya a Venezuela, Colombia, México, Centroamérica con ese valor en 1,8, 1,9, en donde ya las cenizas comienzan a afectar en la cristalización de la sacarosa en forma positiva, porque disminuyen la solubilidad de sacarosa y me ayudan a cristalizar. Por eso es que las purezas que se obtienen en esa región son mucho más interesantes que las que se obtienen en regiones con alto contenido de reductores. Bueno, respecto a variedad de caña, aquí en Brasil se tiene, solo en Brasil, 40 variedades comerciales, de las cuales 15 son las que más se cultivan. Todo eso afecta la cantidad de miel. Respecto a la maduración de caña y el tipo de cosecha, el tipo de cosecha ya viene con las impurezas vegetales y minerales. Aquí solamente se hace cosecha mecanizada, en otros países ya todavía se cultiva la cosecha manual. Tuvimos la oportunidad de visitar 2 o 3 veces la India, en donde la cosecha no se quema caña, es cultura cosecha manual, y desde ya la caña es un espectáculo. De ahí las pérdidas llegan a ser 1,7, 1,6 y el recobrado de 90. Es lo que favorece la entrada, la calidad de materia prima. Hablamos de las impurezas y recién aquí entramos con el primer factor que es manejable para nosotros los que trabajamos en la industria, que es la eficiencia en el tratamiento de jugo. Después tenemos el esquema de cocimiento y el agotamiento, las cenizas que ya hablamos, y esas cenizas vienen con la caña y también la podemos crear descuidando o no cuidando el tiempo de residencia, agregando mucha cal, cuidando la evaporación y los tachos. Entonces todo eso es incremento de ceniza. La operación y lavado de centrífuga es sumamente importante porque, ya lo dijo el personal, es el lugar en donde más rápido y más fácil se pierde azúcar. Y reproceso de azúcar, que es la famosa molienda fantasma que el ingeniero Peñaranda nos enseñó. Bueno, de todos esos factores vamos a tocar solo el primero, que corresponde a la eficiencia de tratamiento de jugo. Entonces vamos a trabajar encima de eso. Y hacemos el mismo ensayo, tratamiento de jugo, y vemos cuál es el objetivo del tratamiento de jugo. Es eliminar las impurezas, o sea, los no azúcares. ¿Y qué se entiende por no azúcares? Vea, se entra, es la diferencia que existe entre el BRICS y la POL. Esos son los no azúcares.
Entonces, el tratamiento de jugo me tiene que eliminar todo eso, o la mayor cantidad de no azúcares. Ya lo dijo en el May Chain, una parte de sacarosa en la miel final o no impureza nos lleva un 0,4 de sacarosa en la miel final. Eso son las bases de la retención Winter. Bueno, ¿y cuál es la eficiencia de esa operación? Esa operación es bajísima la eficiencia. Nosotros estamos acostumbrados a un valor medio, es 25%, sí, es 25%, cuando hay veces que nos dicen que la eficiencia del tratamiento de jugo está en 97, 95. ¿Eficiencia de qué? Si eficiencia del tratamiento de jugo es cuánto de no azúcar estoy eliminando. Y es fácil de calcular eso. Es la caña que entro o el jugo que estoy procesando, multiplico por la diferencia entre el Brix y la Pol de ese jugo y veo cuánto es que sale en el jugo clarificado. Mido el jugo clarificado, Brix y Pol, y sé los no azúcares que están saliendo. No tengo el peso del jugo clarificado, bueno, eso sale en la miel final. Entonces tengo el peso de la miel final, tengo el análisis de Brix y tengo el análisis de Pol, y ya tengo los no azúcares. Y ustedes van a ver si consiguen hacer en cada ingenio ese ensayo, y van a ver que no supera el 25-30%. Nosotros hemos tenido oportunidad de llegar a 38 más, raras veces, como que también existen ingenios que tienen 12 o 13%. Entonces imaginen la cantidad de no azúcares que pasan para la fábrica, las complicaciones que sí tienen y de ya la pureza. ¿Y cómo que mido la eficiencia? ¿Cómo que controlo mi tratamiento de jugo? A través de la remoción de turbidez, que es un análisis con Riqueiro. Entonces, ¿cuánto es que la turbidez del jugo que entra y cuánto es que es la turbidez del jugo que sale? Y ahí vuelvo a hacer uso de esa herramienta, la regresión múltiple, donde ahí mi variable dependiente va a ser las toneladas o las bolsas por tonelada de caña. Y la independiente es la polen caña, y tomo el NTU del jugo clarificado. Y bueno, entonces esa es mi fórmula. Trabajando en eso, planillando todos los análisis, consigo hacer este gráfico. Eso todo me lo da en Excel. Es muy interesante porque el eje de X, el eje Y de las Y, están las bolsas por tonelada de caña, de 0 hasta 3 bolsas y media. Aquí en el eje de las X, la turbidez del jugo clarificado, y en el eje de la Z, la Pol en caña. ¿Qué significa? Que este punto, por ejemplo, estoy aquí, estoy con esta bolsa por tonelada de caña, estoy con 100 Pol en caña. Perfecto. ¿Qué pasa? Vamos a suponer que comienzo a tener problemas, que comienzo a tener dificultades en el tratamiento de jugo, me está teniendo complicaciones, el jugo polímero, que bajo el polímero, que aumento el tiempo de retención, bajo el tiempo de retención, igual. Y por ahí va, hasta que no sé qué está pasando, y de aquí a poco llueve y consigo entrar en el decantador y veo que el problema era mecánico, que unas raspas me estaban complicando. Mas llovió mucho y paró 2 días, 3 días el ingenio. Entonces ahí retomo ya con el clarificador en marcha, más la bendita caña comienza a caer su polen caña debido a la tierra, debido el agua, a la humedad. Entonces vengo por este punto, hasta que se acaba la caña vieja, comienzo a subir la pol y llego de nuevo a esto. Entonces eso me está dando o Excel, un diagrama en 3D,
que me permite visualizar cómo que es la relación entre las bolsas por tonelada de caña con el NTU y con la polen caña. Uno puede ver que a medida que aumenta el NTU, baja la polen caña, y a medida que sube la polen caña, aumenta el rendimiento. Y veo que la pendiente aquí es mucho más positiva e inclinada que en el eje de la X. Bueno, y ese Excel me da la siguiente fórmula, que las bolsas son igual, por tonelada de caña, es igual a 0,1743 por la polen caña, menos 0,011 por la turbidez del jugo, menos 0,037. ¿Qué significa? Que yo tomo dos valores de polen caña y NTU y aplico esta fórmula y ya me salen las bolsas por tonelada de caña. Desde ya esto tiene un R cuadrado de 91, entonces existe y un F de significación de 0,05, o sea que el modelo es válido. Bueno, ¿qué me está diciendo? Que la polen caña tiene 99% de peso y la turbidez de clarificado solamente un 1% en la producción de las bolsas por tonelada de caña. Algo lógico, porque cuanto mayor azúcar entre en la caña, yo produzco más bolsas. Más este número es bien pequeño. ¿Y qué que representa? Entonces vamos a hacer un ensayo. Por ejemplo, el ingenio muele 20.000 toneladas de caña, entra con una polen caña de 15 y el NTU de clarificado de 150. Y aplicando la fórmula, me da que las sacas son 2.4125. Ese mismo ingenio, 20.000 toneladas de caña con la misma polen caña, y el NTU, por esas cosas, subió 100 unidades, 250, que no es difícil que pase. Y ahí los sacos por tonelada de caña cayeron para 2,3025. O sea que el delta es 0,11. Entonces, ese 0,11, ¿qué significa? Entonces, si hacemos número, 0,11 bolsas por tonelada de caña por las 20.000 toneladas de caña por día, estamos hablando de $20 la saca, son $40.000 por día que he perdido. Entonces, vamos a imaginar, ahí ya podemos surfar. Si considero 100 días, son $4.400.000 que he perdido a causa de la ineficiencia del tratamiento de jugo. Si eso vuelvo para atrás y lo transformo en caña, son prácticamente 500.000 toneladas de caña en 100 días. Si suponemos que un ingenio aquí en Brasil muele 200 días, es ya 1 millón de toneladas de caña, que es una molienda de un ingenio ahí de Centroamérica, para que vean cuál es la injerencia de ese 0,11, de ese 1%, y el significado que tiene el tratamiento de jugo. Bueno, vamos a entrar un poco en las conclusiones. Es la sensibilización y materialización de la importancia del tratamiento de jugo en la producción de azúcar. O sea que la persona tiene que saber cuánto que estamos perdiendo o cuánto estamos dejando de producir. Aquí en Brasil uno dice, no se pierde porque se hace alcohol. Y no es, porque ahí el alcohol sale mucho caro. Los costos aumentan. Aquí hay una frase que me enseñó también el ingeniero Larrondo en un curso que hizo el año pasado, y es bastante interesante. Él dice que los no azúcares, no son ladrones de azúcar, nos roban azúcar. Es otra forma de decir de los diceres de Winter, cuando elaboró su fórmula de retención. Después el ingeniero Peñaranda también, con su molienda fantasma, nos da hincapié a los problemas que llegamos a tener al no tratar el jugo. Ya, un colega, cuando hablaba de fábrica de azúcar, decía que comentaba que el problema muchas veces no es la fábrica, sino hay que cuidar de la sulfitación
del encalamiento, del tratamiento de jugo. Entonces los problemas vienen de atrás. Y eso es la molienda fantasma, porque todos esos no azúcares me roban azúcar, me ocupan espacio, me gastan vapor, me aumentan los costos y dejo de moler caña. Entonces, esa es la filosofía que se tiene en molienda fantasma. Esta es una aplicación, como le dije, una herramienta interesante para el gestor de procesos. Es una herramienta muy rápida que está al alcance de todos. Y es más, no es necesario ser técnico en procesos para planillar. Eso, hacer el ejemplo y darle al gestor para que analice. Es múltiple variable porque de la misma manera yo puedo ver qué me compensa más, aumentarle el agua de imbibición, gasto en extracción, gasto más vapor, cogenero menos, entonces vamos por ahí. Y el último punto es que tenemos que cuidar el patrimonio intangible de la empresa, que es la educación y la capacitación del personal. En este sentido, quería traer una frase reciente, vamos a hablar del 2015, de Peter Rain, donde él dice que la diferencia entre una fábrica buena y una mediocre suele ser la capacitación del personal, más allá de los equipamientos y la tecnología. Y eso es hecho. La gente hace todo. O sea, nosotros les damos las herramientas y los equipamientos, mas si no los capacitamos, si no les enseñamos a trabajar, si no les mostramos qué es lo que están en sus manos, va a ser difícil conseguir los resultados. Otra frase de Lester Turon, un economista americano. Él hace un ensayo de quién es el dueño en el siglo XXI después de la queda del muro de Berlín, porque acabó la guerra militar y apareció la guerra económica. Entonces, ¿qué país se iba a sobreponer? ¿Estados Unidos, Japón o Europa Central, en este caso Alemania? Y él llegaba a esa conclusión, que se va a suponer triunfar, o sea, va a conseguir salir adelante aquel país en donde las personas calificadas sean una ventaja competitiva y sostenible. Entonces, la única salida es capacitar a las personas. Una vez que es capacitada, hay que cuidarla, hay que mantenerla y después darle las herramientas y los medios para que la empresa trabaje. Bueno, no sé cómo que estoy en el tiempo, más respecto a eso me gustaría hacerle un comentario respecto de control de fábrica y benchmarking, que en Estamos on time, mi estimado. charla también. Bueno, entonces perfecto. En un taller del ingeniero Larrondo el año pasado, él trajo de nuevo unas propuestas de Van Henlen del año 1974 que ya fueron medidas y que la industria azucarera la está teniendo en cuenta y nosotros la hemos practicado el año pasado y este año y nos está dando muy buenos resultados. Esos coeficientes de Van Henlen, A, B y C, son calculados a través de los boletines. Entonces, el A está íntimamente ligado a las impurezas, a las pérdidas indeterminadas y a la cachaza. El B está íntimamente ligado a la eficiencia del tratamiento de jugo y a las pérdidas en la fábrica de azúcar. Y ya el C está íntimamente ligado al trabajo de los molinos. Entonces, esto es POL, esto está en cuanto a la pureza de la melaza y esto en cuanto a la polen bagazo. Entonces, una vez analizado
se hace el análisis de las corridas o de los reportes, se calculan los factores A, B y C y nos da una imagen, una fotografía de cómo que está el ingenio, dónde tiene que tocar, dónde puede mejorar, dónde debe trabajar para mejorar esos KPI. Desde ya esos coeficientes también nosotros conseguimos unirlo o trabajar encima del Factor Performance Index, que es una idea australiana y sudafricana que en principio lo utilizaban para pagamento de caña, más que después comienzan a utilizarlo para controlar la fábrica. Ese número fue propuesto también por el doctor Peter Rein y es una corrección a través de la fibra de la caña y de la pureza del jugo, y nos da la eficiencia de la fábrica con un overall recovery potencial y el overall recovery que la gente consigue. Entonces, uniendo esos dos análisis, nosotros conseguimos dar un panorama y la idea de cómo trabajar en el ingenio. Aquí hay un ejemplo, estos son de lo que recibimos, conseguimos hacer un programa, esta pandemia que nos obligó a trabajar de esa manera, y, por ejemplo, en este primer gráfico, graficamos la evolución del coeficiente A, que está, del coeficiente A, que está en azul, del coeficiente B, corresponde a la fábrica, y el coeficiente C, que es el trabajo de la molienda. Y aquí está el FPI. Desde ya no estamos autorizados a dar el nombre de los ingenios, haciendo este análisis de cada corrida. Vean que es del 6 de febrero, o sea, la semana pasada. Aquí nos da unos semáforos en donde nos está indicando dónde que debo trabajar. Entonces aquí estoy muy bien en las indeterminadas. Aquí ya está el semáforo en amarillo respecto a la fábrica. Algo está pasando porque estoy bajo. Y aquí estoy en los molinos, que los molinos subió, entonces ya está en amarillo. Sin embargo, el FPI está en valores interesantes de acuerdo a lo que indica Peter Rein. Estos son ingenios que trabajan en México, que este segundo gráfico es la diferencia CARBE y CARBE. Entonces, ¿cuánto el azúcar trae la caña y cuánto que recupero? Cuando la diferencia se hace cero, es que estoy equilibrado. Cuando se hace negativa, es que el ingenio está recuperando, vamos a decir, más azúcar de la que está entrando, o sea, está siendo eficiente. Vamos a pensar que cómo se calcula la eficiencia de este CARBE, se toma una eficiencia media de todos los ingenios. Entonces, si mi ingenio llega a ser más eficiente que la media, bueno, yo estoy teniendo lucro. Entonces, vemos que a medida que mejoramos el FPI, el CARBE va siendo disminuyendo. Mi amigo, necesito que vayas ya resumiendo y terminando, por favor. Sí, ya termino. Y este último gráfico ya nos da la corrida de la semana, en donde vemos que los números en rojo son los valores que el ingenio ya está estabilizado y tiene los parámetros acordes. Eso es todo. Muchas gracias por la participación y la invitación, y disculpe la correría y estoy abierto a las preguntas. Ingeniero Ibáñez, muchísimas gracias por su valiosa participación. Le agradecemos, ¿verdad?, en nombre de AVE Ingeniería, de la revista Sucrotech y de la audiencia también, ¿verdad? Gracias por el tiempo que dedicó.